Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, apreciados estudiosos. Bienvenidos ya a este encuentro de nuestra asignatura Proyecto de Investigación. Les recuerdo mi nombre, Ivonne Angulo de Castro, soy su docente quien los acompaña junto con la profesora Marta Melisa Ordóñez en el desarrollo de esta asignatura, en el desarrollo de sus proyectos de investigación. Para mí es un gusto acompañarlos en esta oportunidad en el cual vamos a centrarnos específicamente en la socialización de las últimas entregas que tenemos, la actividad 4 y la actividad 5, porque como ustedes se dan cuenta, pues ya estamos llegando a la etapa final de nuestro proyecto, ya estamos consolidando esos resultados y a partir de ellos ya entonces vamos a derivar esa etapa de conclusiones, perdón, de discusión, de conclusiones, ya para hacer mucho más concreto y más sólido nuestro trabajo de investigación. Saludo en este momento a quienes se encuentran en línea, a Stephanie, a Natalia y a Walter. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Hola, profe, buenas tardes. Sí, te escuchamos bien. Pues por lo Vale, menos. listo, Stephanie, gracias. Y bueno, y buenas tardes a Walter, que ya aquí veo tu mensaje, tu saludo en el chat. Bueno, para esta oportunidad, como les mencionaba, pues tenemos el propósito de centrarnos en las últimas actividades y también hacer alguna serie de recomendaciones frente a perdón, a la última entrega donde ustedes ya se encuentran o ya han presentado esos avances. Ok, Natalia, sí, es que como no me respondías, pensaba que de pronto tenías problemas de audio, pero perfecto. Si me escuchas, si tienes, ya me estás confirmando, entonces ya sé que no tienes problemas de conectividad. Entonces, como les decía, apreciados estudiosos, el propósito de este es, digamos, hacer unas recomendaciones frente o observaciones frente a la última entrega y explicar las actividades y luego entonces nos vamos a centrar en algunos elementos o recomendaciones ya generales en cuanto a la discusión, a la elaboración de esa discusión y resultados, perdón, y conclusiones de la investigación. Disculpen un segundo. Bueno, ya entonces estamos aquí en este momento en el aula. Entonces me voy a dirigir en este momento a las actividades, a las próximas actividades evaluables que tenemos. Y ya entonces posteriormente vamos a revisar los requisitos para las recomendaciones ya en aspectos teóricos. Bueno, en esta actividad, en la actividad 4 como tal, disculpen un segundo. Listo, en la actividad 4, recuerden que cada uno según el producto que estén trabajando, sea la consultoría o sea un artículo de investigación o en el caso de la autoría, pues deben tener unos avances conforme a lo que estipulamos en nuestro plan de trabajo, el formato GBFM 010, que es, digamos, los elementos son genéricos y en términos de quienes están trabajando consultoría y artículo de investigación, y ya específico para quienes están trabajando autorías, ¿no? Que eso ya viene ya predefinido desde la misma planificación del contenido temático que iban a trabajar en este semestre. Bueno, entonces, para esta entrega como tal, si ustedes bien recuerdan, ya en la entrega anterior ustedes ya dieron un avance en el que se esperaba que se contaran con los resultados que en totalidad respondiera a todos los objetivos específicos que se hubieran planteado en su trabajo y frente a esos resultados que presentaran un análisis. Bueno, exponer los resultados con su respectivo análisis. Entonces, ya para esta entrega, lo que ustedes deben desarrollar es, digamos, el formato, bueno, hacer la aplicación de la guía de normas APA, verificar siempre el porcentaje de similitud de sus documentos que deben anexarlo junto con su entrega. Perdón, recordemos
apreciados estudiosos, que los requisitos como tal para cada una de las entregas siempre es el documento avance, el documento de avance de su proyecto junto con la verificación del porcentaje de similitud y el formato GIBI. ¿Listo? Esas son las tres entregas indispensables, porque a veces se les pasa por alto de pronto incluir el formato GIBI o hacer la verificación de la similitud. ¿Y qué entonces vamos a tener de desarrollo o de avance en esta entrega? Ya en esta nos vamos a centrar en la discusión y las conclusiones de los resultados que se obtuvieron. Entonces, vamos a, básicamente, digamos que estas se generan es a partir de esos resultados, ¿sí? Vamos a interpretar los resultados, vamos a contrastar esos resultados con otras fuentes que hacen parte de esa revisión teórica que hemos realizado con anterioridad, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunas recomendaciones más detalladas. Aquí, como se expresa de forma general, lo que busca es que frente a esos resultados, digamos que se van a discutir a la luz de otras investigaciones. Es decir, yo voy a tomar otros autores con los que yo voy a contrastar la información, voy a respaldar porque coinciden con lo que yo he presentado en mi trabajo de investigación, o porque quizá contrastan porque difieren frente a los resultados que se hayan obtenido. Una discusión debe alimentarse y debe soportarse, digamos, en gran medida con otras fuentes, por esos referentes teóricos con los que se va a dialogar, ¿sí? Y además de eso, pues vamos a hacer, digamos, un reconocimiento de las limitaciones que haya tenido nuestro trabajo. Digamos, se indican como tal las conclusiones que derivan frente a esas nuevas ideas que se han generado a partir de nuestro trabajo. Y pues asimismo, cuando algo que no se haya podido determinar o establecer, pues esos, digamos, esas limitantes también se exponen aquí en esta sección. Otra de los elementos que puede incorporarse dentro de esta discusión son, digamos, como la línea o las oportunidades que haya en fuentes, en futuras investigaciones, ¿sí? La idea es que estamos generando esas nuevas ideas, esas afirmaciones que es lo que dan muestra de esos aportes de la investigación que se está desarrollando. Las conclusiones, entonces, pues las conclusiones ya es el cierre, por decirlo así, el broche de oro, por las implicaciones como tal que tiene, digamos, esto que es los resultados o los resultados de su trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí precisamente frente a las conclusiones también se puede dar a luz a esas limitaciones como tal que les había mencionado, y recordemos entonces que aquí ya para este momento, pues ya tendremos totalmente desarrollado nuestro corpus investigativo desde el título como tal, estos elementos que ya se han ido planteando a lo largo de estas dos asignaturas, la metodología que ya está totalmente afianzada, y asimismo la descripción de los resultados como tal que se hayan obtenido, la discusión, conclusiones y las referencias. Miren que acá seguimos, mantenemos en que mínimo deben ser 20 citas que se deben contar, y para esta altura podrían ser más, teniendo en cuenta estas últimas secciones, sobre todo la discusión. Es decir, la discusión, apreciados estudiosos, cuando yo voy a hacer un análisis crítico como tal de esos resultados, y a modo de autocrítica, yo debo contraponer eso o analizarlo, como les digo, frente a otros autores, a lo que mencionan otros autores, con quienes yo coincido o con los que yo, digamos, tengo oposición frente a lo que están exponiendo, ¿sí? La discusión me permite a mí exponer, es decir, yo digamos, yo puedo plantear, digamos, en esa discusión, incluso resultados que no se hayan podido obtener como se esperaba, ¿sí? Y para precisamente tratar de entender el por qué. Yo por eso no puedo hacer una discusión basándome en uno o solo dos autores, sino que debe ser, digamos, debe contar con ese análisis
crítico, profundo, que denote ese proceso de investigación que hemos llevado a lo largo de todo este proceso. Entonces, como les decía, apreciados estudiosos, en este básicamente pues debemos hacer la entrega del documento, o sea, ya la consultoría como tal, el artículo ya en la formata de la revista indexada que hemos seleccionado y la autoría, pues los formatos de la autoría. Quisiera revisar en términos de tiempos para que ustedes, digamos, tengan muy presentes, apreciados estudiosos, los tiempos como tal en los cuales ya vamos a desarrollar las últimas actividades. Si ustedes se dan cuenta, la actividad número 4 estará, digamos, está programada desde o habilitada desde el 5 de abril hasta el próximo 3 de mayo, ¿sí? Y esta es la que tiene, ya esta es la primera nota que tiene un peso en la nota final, porque ya ustedes presentan esos resultados finales de su investigación. Y tenemos entonces la última entrega, la actividad 5, entrega de formatos, que estaría disponible desde el 3 de mayo hasta el 24 de mayo, que es cuando ustedes ya dan cierre a las actividades como tal de esta asignatura. ¿Listo? Estas actividades, entonces, por favor, para que lo tengan muy presente las fechas, porque como se dan cuenta, pues ya el tiempo es bastante limitado para lo que resta de sus actividades de investigación. Puede que vaya a ser, digamos, un poco eh, estresante o, bueno, no estresante, sino va a ser un poco más, tienen que estar asegurando esa disciplina en la continuidad y en esos aportes y en esa construcción de su documento, porque como ustedes se dan cuenta, ya estamos en la etapa final. ¿Cuál es el requisito de la actividad 5? Que lo quiero revisar de una vez como para tener claridad frente a estas dos últimas entregas. En los requisitos de la actividad 5, ¿sí, Natalia? Adelante, Sí, tranquila. yo tengo una pregunta y como una sugerencia también. Es que en vista de que el día 3 de mayo se va a entregar pues como tal la, pues la última, digamos, por decirlo así, ya la última entrega, ¿no? Porque ya el 23 es como el cierre total, ¿no? Ajá. Entonces, hay posibilidad de abrir una fecha adicional, porque pues yo estoy consciente de que ustedes el 3 reciben las entregas y tienen su tiempo pues para revisar y dar sus apreciaciones, porque pues veo que de pronto puede haber el caso en que el 23 sea una fecha muy encima, sobre todo porque se cierra pues la plataforma, ¿no? Y si quedan algunas cosas pendientes, pues pensaría yo que sería factible abrir una fecha adicional de seguimiento. No sé, de pronto el 17 o el 10, no sé si es muy encima. Ok, o sea, lo que tú dices es que para la actividad del 23 sea entregada el 17. Pues yo pensaría, y el 23 ya sería como, supongo, el 23 ya hay como que entregar ya todo el tema como de últimos entregas, ¿sí? Porque es que La última versión, sí, sí. no va más, eso, o sea, no, No hay porque es vuelta que, atrás. exacto, veo que el 23 es una fecha muy encima, sobre todo para el cierre del semestre, ¿no? Entonces, yo sé que como buenos colombianos siempre tenemos cosas que ajustar, ¿no? Entonces, pues pensaría que sería factible dejar una fecha adicional. Bueno, mira, frente a eso, Natalia, digamos que eso hace parte de digamos, de la forma en la que ustedes programen y que puedan dar alcance. Si tú consideras que lo puedes entregar desde antes, ten presente que la actividad está habilitada desde el 3 de mayo, ¿sí? Desde el 3 de mayo se puede hacer la entrega, no es que todos tengan que entregar el 23, sino que si tú consideras que puedes entregarlo antes, puedes entregar con anterioridad la actividad. Sí, estoy de acuerdo, pero digamos que eso toma, digamos que yo no sé,
el 17 lo entrego, ¿sí? Ustedes se toman obviamente sus días, pues el volumen de trabajo no es una persona, sino pues somos, no sé, como 40 somos, no sé cuántos somos. Entonces, pues pensaría que el 23 es una fecha muy, muy encima, pues porque se cierra el corte. Entonces, pues no sé. Ok, bueno, mira. Precisamente para, en esta última actividad, ok, espérame, Stephanie, tú estás levantando la mano y ya entonces continúo con lo que te iba a decir, para ver si es sobre... Sí, es sobre lo que dice la compañera, profe. Creería o lo que le trato de entender es cómo hacer una revisión más, no quedarnos simplemente con la del 3. Bueno, de allí sale una nota o unas observaciones que se supone son las finales a entregar el 23, pero pues creería que lo que ella quiere decir pues es abrir una fecha en el lapso del 3 al 23 para saber si tenemos correcciones extras a las finales, para que a la hora de calificar la última entrega no nos afecte a nosotros en gran proporción, por decirlo de alguna manera. Ok, bueno, frente a ese tema, bueno, quiero aclararles una cosa. Los números de actividades evaluables no se pueden modificar, ¿sí? Y entenderán que para calificar o para poder retroalimentar 20 proyectos y después hacer una revisión adicional, o sea, se duplica realmente el trabajo y pues por la misma planificación que tenemos en actividades del aula no sería posible. Pero tengan presente que nosotros cuando estamos haciendo estas actividades de retroalimentación, cuando en el momento en que cierra el aula, cuando hay situaciones específicas en las que sea necesario, digamos, realizar unos ajustes, digamos, teniendo presente el reglamento estudiantil, el aula como tal, nosotros podemos hacer, digamos, les podríamos indicar a ustedes en esa retroalimentación si hay algún ajuste que se deba hacer para que ustedes entonces puedan hacerlo en unos días, 10 días máximo, bueno, tiene que ser menos de 10 días hábiles, que es cuando ya definitivamente en el aula no se puede efectuar ninguna modificación, ¿sí? Porque también las situaciones que ustedes van a hacer esa revisión, si ustedes entregan, digamos, se corre la fecha de cierre para antes y ustedes hacen la, digamos, hacen la entrega, ya no es, digamos que la retroalimentación como tal igual va a ser menos tiempo para ustedes en desarrollo para esa entrega final. Pero entonces, bueno, frente a esta situación les propongo algo. Si quieren, yo hablo con la profesora Melisa. Si es que el caso entonces que se moviera, pero digamos que se moviera la entrega del 23 para que sea entonces el 17. Sería, digamos, como esa, la propuesta que sería general. Eso es lo que ustedes, digamos, están haciendo la solicitud. Pues no sé el tema de modificarlo como tal, que a todos pues estén de acuerdo, ¿no? Pues porque aquí en este momento somos 4 personas, 3. 4. Bueno, creo Están, que están de acuerdo, sí, eso sí es verdad. No creo que... Sí, pues no porque es creo que se que reduce el tiempo para la entrega Sí, final. demasiado, la verdad, demasiado. sí, o sea, lo que realmente veo con preocupación es que pues realmente el 23 pues se cierra y pues ya no hay marcha Muere, atrás. exacto. Sí, Pero sí, pues digamos que tenemos que tener en cuenta que la actividad como tal está en un marco de 16 semanas, ¿sí? O sea, sí o sí, ese es el tiempo que tenemos, digamos, en las aulas. Pero por eso les indico, o sea, cuando hay, digamos, algunas entregas frente a la última retroalimentación en la que uno diga, mira, una consultoría no tienes la carta, no tienes la carta de aceptación de la consultoría, sin esa carta no se puede cumplir el requisito de, digamos, de obtener pues digamos, de cumplir el requisito para pasar la materia, la asignatura, ¿sí? Entonces, si esa carta se genera o se obtiene ya precisamente en la semana siguiente, se puede hacer el cambio y la corrección. Por eso les digo.
Bueno, pues no sé. Tocaría de pronto Vale, mandar. igual creería que se pueden hacer las asesorías, ¿no? Que es, creo Las que el apoyo asesorías, idóneo. no, es que las asesorías precisamente es el acompañamiento que nosotros les estamos ofreciendo de forma permanente. Ustedes saben que cuando requieren asesorías se contactan con su docente y pues con quien la tutora, la asesora como tal que esté liderando precisamente esa retroalimentación y frente a ese proceso, entonces, digamos, se verifica la disponibilidad de la agenda, de las agendas y se acuerda entonces esa asesoría. O sea, las asesorías como tal han estado a lo largo de todo el semestre, ¿sí? Y ustedes pueden solicitarlas, como bien saben, y les recordamos a ustedes a través de las retroalimentaciones, a través de los anuncios, para que ustedes precisamente puedan dar claridad a esos elementos como tal en los que de pronto sientan una limitante o no haya sido clara la retroalimentación. Vale. ¿Vale? Listo. Sin embargo, no se preocupen que yo voy a transmitir esta inquietud a la profesora Marta Melisa, entonces para poder, digamos, definir, pero pensaría yo que frente al tiempo para ustedes, y pues se los decimos, digamos, frente al manejo, a la experiencia que siempre se da en las aulas, pues es más conveniente que sea el 23. Pero yo transmito la solicitud como tal a la profesora Marta Melisa, ¿vale? Veo que Walter está escribiendo algo en el chat, entonces estoy pendiente y con eso podemos continuar con la socialización de la actividad 5. Walter, ¿tú tienes una pregunta? Profesora, buenas tardes, ¿cómo está? No, le quería pedir excusas, me tengo que retirar ya por un compromiso laboral, pero me queda claro entonces el tema de los tiempos. Muchas gracias, profe. Vale, Walter, de todas formas verifica después la grabación porque la actividad 5 tiene otros requisitos, ¿vale? Sí, quedo tranquilo porque me di cuenta que se está grabando, entonces luego en diferido la veo. Muchas gracias, Claro que profe, sí. Listo, que bueno, estén bien. que Permiso. tengas buena tarde. Listo. Bueno, entonces estamos viendo acá ya la actividad 5. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta? En la actividad 5 ya es esa versión final como tal de su documento que ya ha sido precisamente aprobado, que ya tiene el aval de su director y a partir de este trabajo, de este producto de investigación, ustedes van a hacer una socialización, una exposición precisamente del proyecto que ustedes desarrollaron. Entonces, es necesario que ustedes elaboren un video con el apoyo de una presentación en PowerPoint. Y en esa presentación ustedes van a exponer cada uno de los puntos que trabajaron en su proyecto. Entendamos esto como la socialización de su proyecto de investigación. Adicionalmente van a diligenciar los formatos para la inscripción de grados de registro y control, que son los formatos que aparecen en la parte inferior en el que se debe entregar, y tienen las certificaciones de realización de consultoría que esas ya, digamos, después de la actividad 4, ustedes ya entonces deben hacer esa gestión o esa solicitud de esas certificaciones para poder entregarlas en esta actividad 5. Finalmente, el artículo, pues quienes están trabajando en el artículo, entonces pues ya sería la versión final de su artículo junto con los formatos adicionales que solicite o que requiera la revista para que sea sometido por el director de su proyecto. Es decir, ustedes no tienen, como siempre les hemos dicho, no es que ustedes deban someterlo para cumplir con el requisito de la actividad 5, sino que debe estar totalmente listo y con los formatos complementarios para que su director haga el sometimiento de ese artículo posterior a digamos, a la entrega de esta actividad. Para eso, entonces, deben verificar en los requisitos de la revista si tienen una carta de, digamos, de derechos de autor, de declaración de que, pues, que no hay conflictos de interés. Muchas veces se presenta una carta, solicitan una carta de intención con al menos unos 3 o 4, o a veces solicitan hasta 6 digamos, 6 investigadores que sean posibles evaluadores del proyecto. Entonces ustedes, perdón, tienen que verificar todos esos requisitos para garantizar que entregan el paquete completo de la información para posteriormente ser sometido. ¿Listo? Bueno, ya entonces
Ustedes entonces, bueno, y quienes entregan estos, quienes están trabajando artículo, tengan presente que muchas de esas formatos diligenciados pues deben estar completamente diligenciados y con su firma inserta en ese documento en Word, de forma tal que ya después su docente va a insertar la firma propia y entonces ya finaliza, digamos, el proceso para hacer el envío de la información. Entonces, ¿qué es lo que se va a entregar en esta última actividad? El formato GB, plan de trabajos, asesorías, diligenciado en su totalidad, ¿sí? Y firmado digitalmente. Apreciados estudiosos, les insisto, debe ser en Word, porque si ustedes se dan cuenta, el formato como tal tiene una sección en la que hay comentarios. Ay, no me desplegó acá. Ah, ya, bueno, acá me Profe, está. ¿es posible que puedas activar esa actividad para verla desde ahora? Sí, claro que sí. Sabes que sí, voy a hacerlo de esta forma para que ustedes, digamos, también tengan conocimiento de esta, de esta actividad. Entonces, voy a dejarla desde hoy. Ay, ¿qué pasó acá? Listo, voy a dejarla desde hoy para que ustedes entonces la tengan disponible para su consulta, ¿vale? Entonces, el formato GB, recordemos que tiene una sección, no lo pude, no, me está generando un error. Voy a verificar los enlaces de esto porque, bueno, no me está generando error. Recordemos que en la parte final, es donde se indica cuál es la nota definitiva y los comentarios como tal del tutor, ¿sí? Y la firma del tutor. Entonces, por favor, deben entregarlo en formato Word, no se debe entregar en formato PDF, ¿listo? Este formato 10.5 es una hoja en Excel que, no, estos enlaces están molestando, voy a verificarlos para corregirlos, pero estos formatos entonces están, este es un formato en Excel donde simplemente se consigna la información de su proyecto de investigación, entonces deben también entregar ese Excel. Formato de derechos de autor es este GB 038 y las certificaciones de calidad de consultoría y utilidad del informe técnico en el caso de quienes están haciendo consultoría y en el caso de quienes tienen artículo, entonces todos los soportes como tal para el sometimiento de la revista indexada, listo, que se haya definido previamente. Profe, La y ahí presentación. para la autoría. Para la autoría tendrías que hacer la presentación. Ah, no, pero en estos formatos. Sí, en los formatos. Tú lo diligencias, digamos, en el formato GB 038 y diligencias autoría de educación ambiental. Ah, ok, listo. Y en este formato de Excel, es que no lo... Voy a ver si puedo, perdón, un segundo, voy a ver si puedo abrirlo, digamos, en otra aula, pero bueno. En la autoría, por ejemplo, la socialización de tu proyecto sería una presentación donde tú expongas precisamente los principales contenidos en estructura del trabajo de investigación que has desarrollado, ¿sí? El contenido temático que has trabajado. ¿Listo? Y Listo. esto, como es una socialización, una exposición, entonces ustedes van a incluir el link de YouTube del video como tal de esa socialización. Entonces deben entregar la presentación en PowerPoint, pero también debe aparecer el link como tal de esa socialización, ¿vale? Voy a revisar acá. Ah, no, pero este no lo tengo. Bueno, ya voy a revisar a ver si les puedo mostrar los formatos para que ustedes tengan claridad de esos y ya entonces pasar a la presentación como tal que tenemos para hoy. Ya, permítanme un segundo y verificamos porque sí creo que tengo que corregir esos enlaces. Listo, actividad 5. Entonces, listo. Miren, el formato GB.1 es básicamente esto, ¿sí? Es un Excel donde ustedes indican aquí en la parte de abajo. Entonces, nombre de estudioso, el tipo de producto, si es autoría, artículo, consultoría, título del proyecto, objetivo general, asesor, nota, finalización, la información en el caso de consultorías, de dónde se desarrolla, bueno, estos son datos específicos y en el caso de artículos especifican esto. Para quienes tienen autoría, pues solo diligencian esta parte, ¿listo?
Y el formato GB 038. Entonces, este formato, miren que se parece mucho al formato GB, pero esto debe estar totalmente diligenciado. Lo mismo, periodo académico, la fecha de diligenciamiento, aquí debe estar el título, radicación en el caso de consultoría y aquí aparece, digamos, como la información de derechos de autor y ustedes acá indican entonces cuál es el proyecto. Ahí aparece el proyecto titulado, entonces ahí indican el título de su proyecto y este es el espacio reservado para nosotros diligenciarlo, ¿sí? Con el tipo de producto, comentarios y ya las firmas como tal de sus tutores. ¿Listo? No sé, digamos, frente a estos formatos o a esta información de la socialización, ¿hay alguna inquietud? Profe, Dime. en el caso de la consultoría, en este último formato que nos mostraste, el radicado sería. El de la carta de aceptación, el que dice Ah, EAP, ok. el de ustedes sería 2005, no, 2004, creo. Sí. Creo que el Vale. tuyo es EAP 200400 algo, entonces ese es el código que se pone en el número de radicado. Y la última recomendación para todos ustedes, apreciados estudiosos, porfa, no olvidemos que todas las asesorías que ustedes reciben deben quedar registradas en el formato GB en esta parte de seguimientos, porque es la evolución y la muestra de ese acompañamiento de las aclaraciones a las inquietudes que ustedes están presentando. Como la profesora Marta Melisa les ha mencionado, o que yo les haya mencionado, mínimo se deben tener 4 asesorías o acompañamientos a lo largo del semestre para poder evidenciar precisamente eso. Entonces, es importante mostrar ese avance o ese récord acá, ¿sí? En las observaciones, que si se realiza una asesoría, sea por teleconferencia, o sea, a través de Teams, como de la forma como se haya acordado, pero esas definiciones, esas aclaraciones, ese acompañamiento que ustedes están recibiendo, debe quedar registrado acá. ¿Listo? Para que no se les olvide, porque esa sí era una de las recomendaciones que estaba de la última, de la anterior retroalimentación, ya que no siempre están presentando en las observaciones las asesorías que ustedes están recibiendo. Y eso es muy importante, ¿vale? Entonces esa recomendación sí quería dejarla clara. No sé si tengan alguna inquietud adicional o si les parece podemos pasar un poquito a mirar un poco más lo que compete a discusión y conclusiones. ¿Hay alguna inquietud adicional? No, no. Bueno, entonces para esta oportunidad, como ustedes pueden ver, tanto en la plantilla del formato único de proyecto de investigación, así como en los lineamientos de las descripciones de las descripciones de las actividades evaluables, tenemos ahí expuestos algunas recomendaciones en relación a los resultados. Pero entonces aquí les traigo otros elementos como para poder ampliarlos a partir de esa retroalimentación de los resultados. Recordemos que los resultados es a qué se llegó, ¿sí? Que es lo último que ustedes presentaron, ¿sí? Los resultados deben mostrar o evidenciar digamos, los elementos como tal que se esperaban generar desde los mismos objetivos específicos de su trabajo. Tanto esta parte como en la metodología debe redactarse en pretérito, ¿sí? En pasado, en tiempo pasado. Y aún hacemos, digamos, observaciones en los documentos porque están hablando en tiempo presente, ¿sí? O están hablando en plural. Como podemos observar en esta gráfica, no, o sea, tiene que ser de forma impersonal, en tercera persona, como se observa en la gráfica. Y los resultados se estableció, se definió, se encontró, se determinó, no se determinará, ¿sí? Porque ya estamos reportando, estamos dando cuenta de el trabajo de investigación que hemos desarrollado.
digamos que en los resultados yo presento, bueno, aquí estamos hablando de experimentos, pero sean experimentos o sean, digamos, de un trabajo que no sea experimental, esta sección como tal, entonces tenemos esa descripción amplia de esos elementos que derivan de ese proceso metodológico que hemos hecho, y la idea es que se presentan, yo los presento, pero no necesito repetir detalles de la metodología o detalles experimentales, ¿sí? Si yo estoy haciendo perdón, si yo estoy valorando unos impactos ambientales, pues yo en los resultados no tengo que decir que a partir de la metodología de Conesa Fernández o de la metodología EPM, entonces se hace la siguiente evaluación. No, porque es que eso yo ya lo expuse y yo ya lo mencioné en la metodología. No tengo por qué traerlo acá porque ya desde la metodología se sabe cómo iba a hacer este trabajo, ¿sí? Hago la presentación de esos datos, esos resultados de mi trabajo y con el respectivo análisis, ¿sí? Una tabla como tal habla por sí sola, pero debo hacer un análisis de lo que está expuesto ahí, o sea, ¿por qué está esa tabla ahí? ¿Por qué están esos datos? ¿Qué significan esos datos? ¿Sí? Entonces, debemos evitar que los datos no sean representativos, o sea, si hay datos que son muy repetitivos, pues bueno, esto ocurre principalmente en experimentación, entonces pues ya digamos que se maneja de otra forma como anexos, pero lo principal que yo voy a consolidar como resultados es lo que estoy exponiendo acá, incluyendo aquellos resultados que sean negativos, o sea, aunque no sean a mi favor, aunque no cuenten a mi favor, porque yo quizá esperaba, tenía una hipótesis diferente en mi trabajo, o quizá que no haya sido posible determinar no sé, un cálculo específico porque hace falta, no sé, para esa metodología se necesita una estimación de, no sé, un levantamiento, unas cotas de nivel y no se tiene esa información. Entonces, digamos que lo que no se haya podido, digamos, obtener frente a esa metodología que se haya planteado, pues se estipula en esta zona, en esta parte del documento. Y debemos evitar entonces la redundancia. La redundancia es el error que más ocurre en los resultados y es que yo pongo unos resultados en una tabla o una gráfica y si yo veo una información ahí en la gráfica, no tengo que repetirla en el texto porque ya está clara. Cuando yo hago el análisis, puedo hacer referencia a los resultados de esta tabla, por ejemplo, expresándome en términos de porcentajes o hablando de, pues, no sé, cuál es el resultado que tuvo, cuál es el impacto o los impactos que tienen mayor significancia ambiental por su valoración, pero yo no estoy diciendo que la calificación fue tal valor y porque ya está expuesto específicamente en las tablas, en los gráficos que yo haya ya presentado como parte de los resultados. Esto era lo que les decía, bueno, mediciones reiteradas, que es en el caso digamos, de experimentación principalmente, entonces puedo presentarlo en cuadros o tablas y muchas veces ya tienen que ir ya a modo de anexos, ¿no? Los valores que yo esté presentando acá deben tener un significado claro, o sea, que sea coherente con el propósito como tal de esta investigación y lo que les mencionaba, se pueden usar estadísticas para describir los datos como tal que están expresados en una tabla para poder hacer ese análisis de la información. Los resultados deben ser breves y claros, no necesariamente los resultados, aunque son una de las partes más importantes de un documento de investigación, no siempre tienen que ser los más extensos, ¿sí? Más porque yo ya expliqué cómo lo iba a hacer desde los materiales y métodos y el análisis de las implicaciones como tal de esos resultados lo hago en la discusión. Entonces los resultados deben ser muy concretos, concisos y digamos muy claros en su análisis. Y acá entonces, frente a esa brevedad y claridad, les traigo un ejemplo. No sé si alguien me ayuda a leer lo que tengo aquí en la presentación. Un ejemplo de la importancia de los resultados descritos claramente. ¿Quién me ayuda a leer? Natalia, Ricardo o Estefan. Con eso yo descanso un poquito de la voz. ¿Quién lee? ¿Nadie se anima? Stephanie.
¿Qué parte, profe? ¿La del cuadrito naranja? Este cuadrito, lee estos resultados. Estamos hablando de la brevedad y claridad. Lee este cuadrito, por favor, Rosado. Bueno, Lo agrando, ¿ya? ¿Así te queda mejor, más cómodo? sí, exactamente, sí. Abajo no veo bien. Bueno, creo que termina en se escapó, ¿no? Ajá, sí. Entonces, un tercio No, de empieza los acá en 33. 33, un tercio de los ratones utilizados en ese experimento ganaron con el medicamento ensayado. 33, un tercio de la población experimental no resultó afectada por el fármaco y persistió en el estado agónico. El tercer ratón se escapó. Listo. Muchas gracias, Stephanie. Entonces, te costó un poco leerlo, ¿cierto? Sí, pues el Por la número, la forma verdad. como se presenta la información. Exactamente, sí. Entonces, de ahí, imagínense si ustedes están, digamos, presentando unos resultados en un trabajo de investigación, pues tienen que ser lo suficientemente claros para la interpretación de quienes están leyendo su trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos, la forma en la que yo presente la información, los porcentajes, o sea, yo no usaría una fracción con un porcentaje, sino que yo determino si yo hago referencia a ese 33%, si digamos tiene relevancia ese punto 33% de que sería el un tercio, entonces 33.33%, o si tal vez el valor no sea tan representativo, entonces solo hablo de 33% de los ratones utilizados en el experimento, ¿sí? Y lo otro es que el lenguaje tiene que ser pues muy científico, muy formal, ¿sí? Porque pues digamos que en un artículo científico que aparezca que el tercer ratón se escapó, pues no tiene sentido, ¿sí? Digamos que ahí ya estaríamos hablando entonces que quizá las unidades experimentales se vieron afectadas por factores, digamos, externos, o bueno, se explicaría, pero en una forma no tan coloquial, por decirlo así, ¿listo? Eso, digamos, es importante, pues, entender la importancia de la claridad de la información para quien la vaya a leer. Cuando hay material extenso, digamos, tablas con mucha información que derivan precisamente de este trabajo, muchas veces es relevante manejarlas a modo de anexo o también, digamos, a modo de suplementos, porque a veces son tablas que abarcan 3, 4 páginas, entonces son datos demasiado extensos que no deben ir en el artículo, y ahí es cuando ustedes ven que en el formato aparece en la parte final anexos para cuando aplique, cuando sea necesario. Cuando ustedes hablan de ese material anexo, también ustedes en publicaciones, digamos, de revistas científicas, es también cuando hablamos del material de soporte suplementario o el suplemento, ¿sí? Digamos que son términos que se usan, pero digamos que no hay un acuerdo, no se define ese contenido como tal que se vaya a trabajar. Como suplemento, pues no hay un lineamiento específico, solo lo que, digamos, uno debe entender es que si hay una información que es demasiado extensa, yo trato de sintetizar los elementos para presentar en la parte de resultados de mi trabajo, de mi artículo, y el resto va para suplemento, que quien esté leyendo, si le parece para sus propósitos importantes de información, pues se dirige a ese material suplemento para consultarlo. Otra de las cosas es que, bueno, digamos que eso depende también de la revista, y muchas veces en el proceso de la revisión o de la evaluación del documento hacen esa recomendación. No, esto está muy extenso, debe pasarse a suplemento. Y ya la discusión entonces, como les decía entonces, la discusión es ya, digamos, deducir esas interpretaciones de las... de los resultados como tal de su trabajo, ¿sí? Yo tengo que estar apoyándome precisamente en otras fuentes de consulta. Voy a presentar esas relaciones como tal, o generalidades en las que que estoy identificando en el mapeo, en la revisión de todos los resultados de mi trabajo. Puedo identificar quizá excepciones que haya frente a los resultados, una condición muy particular que se haya presentado, o cuando no existe correlación en algunos datos, aunque no se tenga claro por qué, y quizá a partir de la literatura en la que yo me esté apoyando pueda suponer
digamos, las razones, ¿sí? Lo que les mencionaba de los aspectos que no se hayan podido desarrollar o limitaciones como tal del estudio o de la metodología que se haya implementado en este trabajo, porque también puede ser una limitación de la metodología que se haya seleccionado frente a los resultados como tal que se obtienen. Adicionalmente es entender, por ejemplo, cuando unos resultados como tal concuerdan o no con otros trabajos. Lo que yo les decía, a la luz de otros estudios, yo puedo encontrar, digamos, cómo se confirma, cómo se reafirma ciertos resultados que yo estoy presentando o que contradicen lo que otros autores han publicado. Y ahí es donde nos apoyamos en todas esas fuentes de consulta que hemos trabajado. Y por otra parte, otra forma de verlo es que a través de mis resultados yo puedo confirmar los hallazgos de otro investigador. O sea, yo encontré en mi trabajo lo mismo que estaba afirmando este otro investigador. Digamos que, bueno, a nivel de la estructura, normalmente la discusión, hay unas revistas que tienen, digamos, de forma independiente las conclusiones, hay otras que manejan solo discusión y conclusiones como una sola, pero entonces ya formular las conclusiones ya es exponer, digamos, esos elementos. Las nuevas ideas, las conclusiones no solo son dar cumplimiento a los objetivos, ¿sí? Sino que también son esas nuevas ideas que derivan precisamente de la investigación, de esos aportes que se han tenido precisamente como resultado, digamos, los aportes que se han generado con todo este producto de investigación, ¿sí? Quizá las oportunidades como tal que les decía de pronto en cuanto a futuras investigaciones, o sea, aparte, hasta esta investigación llegamos a un nivel exploratorio quizá o digamos a un nivel descriptivo y sería interesante o valdría la pena ya un nivel de mayor profundidad en la investigación en estas u otras temáticas, ¿sí? Y ya entonces hay la discusión también tiene que caracterizarse por una descripción clara, ¿sí? Digamos que muchos artículos pueden ser, en muchas ocasiones un artículo puede ser muy bueno en resultados, pero si la interpretación es confusa, entonces eso ya da lugar a que la publicación sea rechazada. Ni siquiera de pronto que dé oportunidades para hacer ciertos ajustes, sino que la publicación ya sea rechazada. Y es que cuando yo digo que yo me apoyo en otros autores para hacer ese análisis crítico de mis resultados, pues yo no estoy haciendo un rompecabezas de autores solo como por ponerlos y por mostrar que se da una discusión, sino que realmente yo estoy articulando esas ideas, estoy haciendo lo que se llama un debate dialéctico de esos resultados como tal que obtengo en mi investigación. Y ya digamos para cerrar esto, apreciados estudiosos, en cuanto a las referencias, pues bueno, digamos que las referencias como tal, pues deben ser los documentos que realmente sean relevantes para su trabajo, o sea, en mi avance, en mi estructura de documento, pues no tiene sentido citar las normas APA, porque pues no tiene relevancia en términos de contenido, ¿sí? Revisen por favor porque hay muchas revistas que en los lineamientos como tal para aceptación de los documentos no aceptan literatura gris, o sea, ya de antemano dicen no se acepta literatura gris, es decir, tesis, digamos, publicaciones que no se manejen de una forma tan comercial y tan divulgada como lo ocurre con los artículos de investigación, con los artículos de revistas científicas, ¿sí? Y lo otro es que siempre y en la parte final, en la etapa final, debemos cerciorarnos que siempre tenemos el referente el número de referencias, ¿no? Tenemos mínimo 20 referencias, pero esas 20 referencias deben estar citadas al menos una vez en el documento. Es decir, para cada una de las citas que yo tengo en mi documento debe haber una referencia, ¿sí? Y una referencia que yo tenga, cada una de las referencias que yo tengo en mi documento, pues va a tener una o más citas, porque un documento puede ser citado varias veces, pero eso precisamente muestra el soporte, digamos, el soporte teórico de referencia como tal, bajo el cual se ha desarrollado su trabajo de investigación. No sé si hasta acá tengan alguna inquietud, apreciados estudiosos.
¿No? Señora, claro, todo. Bueno, vale. Bueno, entonces, no, apreciados estudiosos, entonces creo que ya con estos elementos, creo que ya entonces damos por cierre al contenido de hoy. Les recuerdo entonces que tanto la profesora Marta Melisa como yo estamos prestas a atender las inquietudes que tengan, las solicitudes de acompañamiento frente a las dudas como tal que hayan surgido de sus trabajos, digamos esas, si ustedes tienen alguna limitante, algo que no hayan tenido claro en términos de la retroalimentación, no duden en contactarnos para poder programar ese acompañamiento o a través de nuestros números telefónicos, llamadas o a través del chat, los canales de comunicación que ustedes ya conocen para que puedan ir, digamos, ya finalizando esta etapa, afianzando esas ideas como tal que ya ustedes han estructurado a lo largo de todo el semestre. Les deseo entonces a todos una feliz tarde, les agradezco mucho su atención y bueno, cualquier inquietud, entonces no duden en contactarnos. Bendiciones para todos. Vale, profe, muchas gracias. Gracias. Ya Feliz tarde. venimos. Gracias a ustedes.